A ver, abogado, nosotros hemos conversado acerca del momento que está viviendo el Tribunal Constitucional y decíamos, usted decía en una de las entrevistas que tuvimos esta semana, usted señalaba que la decisión del gobierno de recurrir al tribunal inflamaba a un tribunal que está en una situación políticamente hablando y de configuración interna muy compleja. Y yo quiero preguntarle hasta qué punto diría usted que este anuncio que ha hecho el presidente descomprime esa situación que está viviendo hoy el Tribunal Constitucional. A ver, yo diría que esto descomprime un poco la situación política general, pero al interior del Tribunal Constitucional esto sigue siendo un problema, por distintas razones que puedo señalar ahora. Lo que ocurre es que el presidente está actuando como si el Tribunal Constitucional fuera la bancada más leal que tiene. Es como una especie de... No sé qué barra brava. O de último recurso cuando pierde todo, incluso a nivel parlamentario dentro de su coalición. Y esa manera de aproximarse al tribunal, a los ojos de la ciudadanía, hace aparecer al tribunal como un órgano partisano, no como un árbitro imparcial. Normalmente los tribunales constitucionales juegan el rol de interpretar la Constitución, pero hay que recordar, el presidente en las declaraciones que acabamos de escuchar hace un rato, explicaba cómo el tribunal se pronunció categóricamente. La mitad dijo que la otra mitad estaba totalmente equivocada y que estaba traicionando su deber de ser leal a la Constitución. O sea, tenemos un órgano, el Tribunal Constitucional, quebrado, no solo en el eje ideológico de sensibilidades políticas de derecha o de izquierda, sino que por relaciones personales entre personas que están en la misma sensibilidad, por decirlo así. Entonces, esto es un presente griego de todas maneras, porque creo que la insistencia del presidente en mantener el requerimiento es porque anticipa otras reformas constitucionales, por ejemplo el impuesto a los superricos, donde su coalición normal en el Parlamento podría tener defecciones, y a mí me parece que ese derrotero solo va a tensar más a una institución cuya sobrevida en el proceso constituyente está en juego. El tribunal, para volver a estar en la nueva Constitución, requiere 2/3 de todos los convencionales constituyentes. Si no tiene 2/3, probablemente la Corte Suprema se va a quedar con sus atribuciones. Abogado, usted se ha planteado contrario a la acusación constitucional que está planeando la oposición en contra del presidente Piñera, que no solamente por el retiro, está invocando la causal de poner en peligro la seguridad de la nación, que es la seguridad de los nacionales finalmente. Entonces, ¿está o no comprometida la seguridad de los nacionales cuando no se les brindan recursos suficientes para poder protegerse de la pandemia, o cuando se está desarrollando una estrategia de contención de pandemia completamente errada, fallida, que no responde a los estándares? Entonces, ¿puede interpretarse esta causal de acusación constitucional o de destitución del presidente en esos términos? Porque seguridad de la nación es un concepto que además jurídicamente ha sido utilizado de manera bien amplia, entiendo. A ver, yo me he manifestado contrario a la acusación constitucional, primero porque lo que escuchamos en la semana fue que el motivo era por recurrir al Tribunal Constitucional. Esa fue la primera vez que escuchamos resucitar la idea de una acusación constitucional, digo, después de noviembre, diciembre del año 2019. Por tacaño, también decía algún parlamentario del Partido Socialista. Diputados que yo respeto mucho, pero que deben haber estado muy inflamados durante la semana. Boric planteó por notable abandono de deberes, y esa no es una causal que se aplique al presidente. O sea, vimos una improvisación, una desprolijidad que a mí me hace pensar que lo que había era más que nada una pulsión muy entendible por la irritación ante lo que el presidente acaba de deshacer. El presidente acaba de acudir al rescate económico de millones de chilenas y chilenos, pero en las acusaciones constitucionales la idea de abiertamente haber comprometido el honor y la seguridad de la nación jurídicamente se ha entendido históricamente como algo que pone en peligro la seguridad externa del país. No es
Pero no hay es algo doctrina, fijo. hay doctrina en el otro sentido. Hay seguridad doctrina para los dos lados. Esto es un poco como lo que le pasa al Tribunal Constitucional. La mitad de los integrantes del tribunal dijeron que era abiertamente inconstitucional el segundo retiro, la otra mitad que era abiertamente constitucional el retiro. Cuando hay estas cosas en que la doctrina se divide mitad y mitad, yo creo que la palabra abiertamente, haber puesto, es un adjetivo que denota que tiene que ser grosera. Lo que pasa es que el presidente acude o requiere al Tribunal Constitucional sosteniendo que es su deber constitucional, porque es una herramienta que efectivamente considera la Constitución. Y probablemente los parlamentarios van a sostener lo mismo. Existe esta herramienta para enfrentar un peligro al que se está sometiendo a los nacionales y las nacionales, por lo tanto es nuestro deber recurrir a ella. Ambos son instrumentos que existen en la Constitución, ninguno es ilegal. A ver, el presidente no está obligado a recurrir al Tribunal Constitucional. De hecho, si hubiera estado obligado, habría faltado groseramente esa obligación en el primer retiro. Claro. Si está obligado hoy día a recurrir al tribunal, entonces, ¿por qué no lo hizo en el primero? Ergo, no estaba obligado a la primera vez. No. Es una atribución. Yo creo que en una acusación constitucional contra un presidente de la República, el criterio de que hay que ser responsables, porque cuando escuchaba el argumento tercero, porque esto ha sido un poco como esas actitudes un poco reactivas. Primero porque presentó la acusación, el requerimiento al TC. Era un mal argumento. Notable abandono de deberes. Ese en realidad no estaba en la Constitución. Saquemos entonces la pandemia. La mitad de los líderes del mundo probablemente, en América Latina ciertamente, tendrían que ser removidos, porque yo no voy a defender la forma en que este gobierno ha manejado, digamos, la pandemia, pero ciertamente no es el campeón mundial, digamos, de negligencia, es una tarea difícil. Yo creo que la acusación constitucional es una herramienta de última ratio, como dicen los abogados. Es el último recurso ante alguien como Bolsonaro. Piñera podrá ser muy desagradable para muchos de nosotros, pero no es Bolsonaro en materia de manejo de la pandemia. Alguien que es activamente un negacionista, que no tiene ninguna consideración por la salud de la población. Yo creo que, francamente, no se dan las condiciones de último recurso, porque además, pensemos en las consecuencias de esto.